Y como dijimos previamente, vamos a continuar ahora con las medidas recomendadas para la prevención de infección de sitio quirúrgico. En esta instancia vamos a hablar de la etapa prequirúrgica. En el momento de establecer medidas, la OMS decidió establecerlas según categorías de recomendación. Y esto es importante porque según esas categorías va a determinarse si es sumamente importante que se tomen porque se recomienda fuertemente su implementación o son medidas de recomendación más relativa. En esta clase entonces lo que vamos a hacer es mencionar las medidas según categoría de recomendación. Vamos a empezar por la categoría 1A que se recomienda fuertemente y está avalada por estudios experimentales, clínicos o epidemiológicos bien diseñados. En cuanto a la preparación del paciente, en toda cirugía electiva, es decir, programada, se debe identificar y tratar las infecciones de sitios diferentes al sitio quirúrgico y posponer la cirugía hasta que el foco esté resuelto. Esta medida es altamente frecuente que nos encontremos en todos los pacientes que pasan por prequirúrgico. En esta medida se incluye cuando hablamos de infecciones de cuadros respiratorios o cuando hablamos de infecciones de piel y partes blandas diferentes al sitio que se vaya a invadir para la cirugía. Siempre deben ser tratadas de manera adecuada antes de que la cirugía de establecer la cirugía. A su vez también se recomienda no rasurar el pelo antes de la cirugía, pero si debe ser rasurado se debe hacer inmediatamente antes del acto quirúrgico, nunca la noche anterior, para evitar los pelos de crecimiento corto, que puedan encarnarse. Siguiendo con las recomendaciones de categoría 1A, en cuanto a la profilaxis antimicrobiana, ya hablamos del tema en el módulo prequirúrgico y después vamos a ampliar un poco más el tema también en esta clase. Se debe indicar únicamente cuando sea necesario. Seleccionar el antibiótico adecuadamente según las recomendaciones publicadas y administrar la primera dosis por vía endovenosa con la suficiente anticipación para que alcance concentraciones bactericidas en el momento de la incisión quirúrgica. Además, se deben mantener niveles terapéuticos hasta 1 hora después de que se cerró la incisión. Pasamos ahora a recomendaciones bajo categoría 1B. Estas recomendaciones también se deberían implementar y están avaladas por algunos estudios experimentales, clínicos o epidemiológicos y por un fuerte razonamiento teórico. En cuanto a la preparación del paciente, está indicado el baño prequirúrgico los 3 días previos a la cirugía con un jabón antiséptico o solución antiséptica adecuado y repetirlo la mañana antes de la misma. Además, se debe lavar y limpiar meticulosamente la zona anatómica de la cirugía y su alrededor antes de la preparación de la piel con el antiséptico adecuado. Y se debe utilizar un agente antiséptico apropiado para la preparación de la piel. Acá se muestran los agentes conocidos. En esta lista está el alcohol, está la clorhexidina, está el yodo, está el PCMX, que es lo que conocemos como el Espadol, la marca comercial es el cloroxilenol, y está el triclosan también. De todos estos agentes, resaltamos que el único que tiene excelente actividad residual es la clorhexidina y el triclosan, pero que en general no se usa. La importancia de la actividad residual básicamente se centra en que como es un agente que nosotros usamos para hacer los baños prequirúrgicos desde 3 días antes, es importante que tenga una actividad que dure hasta el día de la cirugía, ¿no? Si no, va a tener buena actividad en el momento de la aplicación como bactericida o para eliminar gérmenes, pero el paciente podría volver a contaminarse en la instancia en los días que llegan o las horas previas a la cirugía. Por eso es importante el tema de la actividad residual y por eso al menos en nuestro hospital es el agente que se usa y que se recomienda. Siguiendo con las recomendaciones de categoría 1B, hay recomendaciones en cuanto a la antisepsia del personal. Se deben mantener las uñas cortas y no usar uñas artificiales. No hay ninguna recomendación con respecto a no pintarse las uñas siempre que estén prolijas.
Si no se dispone del lavado en seco, se debe realizar el lavado prequirúrgico durante por lo menos 2 a 5 minutos utilizando un agente antiséptico adecuado. Lavar las manos y antebrazos hasta los codos, y después del lavado quirúrgico se deben mantener las manos en alto y alejadas del cuerpo con los codos flexionados para que el agua escurra desde los dedos y hacia el codo, y secarse las manos con una toalla estéril, colocarse luego el camisolín y los guantes estériles. En cuanto a las precauciones del personal, como para evitar infecciones cruzadas, es decir, del personal hacia el paciente, las recomendaciones son obtener cultivos y excluir del trabajo al personal de quirófanos con infecciones de heridas transmisibles, hasta que esta infección haya sido descartada o el personal haya recibido el tratamiento adecuado y la infección esté resuelta. Esto incluye cualquier infección de piel y de partes blandas, como puede ser una micosis o como puede ser un herpes de la piel. No es necesario excluir rutinariamente al personal de cirugía que esté colonizado con microorganismos. La búsqueda en realidad de colonización no está recomendada, o sea, no se hace, no está recomendado hacerse de manera rutinaria, pero en el caso de que se conozca la colonización, no sería necesario excluir a ese personal, a menos que dicho personal haya sido asociado epidemiológicamente con la diseminación del microorganismo, que bueno, eso sería un caso particular y especial que determinaría cada servicio de epidemiología de cada centro de salud. En cuanto a la profilaxis antimicrobiana, es recomendación con categoría 1B no usar vancomicina de rutina. Por eso nosotros lo dejamos solamente especificado cuando los pacientes tienen rescate de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Pasando a las recomendaciones de categoría 2, esta significa que se sugiere su implementación y está avalada por estudios clínicos o epidemiológicos sugestivos o por razonamiento teórico. Estas recomendaciones en cuanto a la preparación del paciente son que durante la preparación de la piel se debe aplicar el antiséptico con una gasa embebida en círculos concéntricos desde el centro y hacia la periferia y esperar el secado aproximadamente durante 1 minuto. Es con una gasa embebida y nunca sobre la piel directa del paciente, y a su vez también el área preparada debe ser lo suficientemente amplia como para permitir, si es necesario, extender la incisión, hacer nuevas incisiones o colocar drenajes. En cuanto a la estadía previa del paciente, se recomienda mantener al paciente internado prequirúrgico únicamente el tiempo necesario para una preparación adecuada. Es decir, evitar internaciones largas prequirúrgicas, y esto no tiene que ver solamente con lo que es la gestión hospitalaria, sino también con que evitamos de esa manera, obviamente, que tengan infecciones cruzadas que se puedan evitar, y a su vez también la importancia de que el paciente tenga una preparación adecuada, si no es necesario, estando internado desde su hogar, y evitar que tenga tantas horas hospitalarias cuando no sea necesario. Es categoría 2 y en cuanto a la antisepsia del personal, cepillar bajo las uñas antes de hacer el primer lavado quirúrgico del día y no usar anillos o pulseras para el procedimiento en sí. Como dijimos antes, y ampliando algunos conceptos que ya mencionamos en el transcurso de todo el curso, para hablar de profilaxis antibiótica siempre debe dirigirse hacia el agente infeccioso más probable del sitio a hacerse el procedimiento quirúrgico. Debe conocerse la farmacocinética e interacción del antibiótico elegido. Debe alcanzar una buena concentración en los tejidos comprometidos por la cirugía. El antibiótico debe ser en lo posible único, de baja toxicidad y económico. Y se debe evitar el uso de antibióticos de amplio espectro. En cuanto al momento en que debe indicarse el antibiótico prequirúrgico, la dosis debería indicarse dentro de las 2 horas anteriores a la iniciación del acto quirúrgico. Y esta dosis se debe repetir si la cirugía se prolonga más allá de 4 horas o si hay una pérdida masiva de sangre. Se estudió el porcentaje de infecciones que se observaba según el momento en que se administraba el antibiótico, y con eso se demostró que el momento que se administra no es lo mismo con respecto a el tiempo que haya transcurrido desde el inicio de la cirugía.
Si el antibiótico se administra más allá de las 2 horas de diferencia con respecto a la iniciación de la cirugía y también el posoperatorio tardío, el riesgo de infección de herida quirúrgica se observó mucho mayor, como se muestra en este cuadro. Y hasta acá llegamos con lo que son las recomendaciones para la etapa prequirúrgica. Les queremos resaltar este concepto, que es que en la etapa postquirúrgica no va a haber recomendaciones con evidencia 1A, es decir, que todo lo que ya mencionamos en la etapa pre y lo que después vamos a hablar en la etapa intraquirúrgica van a ser lo más importante para tener en cuenta y para prevenir infección de sitio quirúrgico. Muchas gracias.